Muy buenas, mi nombre es Pablo Sánchez, soy cofundador de Devic y en este vídeo vamos a analizar 4 copilotos en productos de software que probablemente conozcas. Pero primero, déjame contarte qué es Devic. Devic es una plataforma para integrar funcionalidades de inteligencia artificial, asistentes, copilotos o agentes dentro de tu producto de software. Es una plataforma donde podrás crear tus propios agentes y asistentes e integrarlos vía API en tu producto de software. Lo que vamos a ver hoy es pues un análisis de diferentes copilotos que existen en el mercado ya para analizar cómo funcionan, cuáles son sus puntos fuertes y sus desventajas. Hacer un copiloto, por ejemplo, en Devic es muy fácil y algunos ejemplos que podemos ver son el propio copiloto que existe en Devic que te ayuda a realizar pues tareas de mejora de tus agentes asistentes, análisis de conversaciones, creación de MCPs. Esto lo podemos hacer en Devic gracias a nuestra librería de Devic UI, que es una librería de React donde de forma súper sencilla, conectado con tu cuenta de Devic vía API, vas a poder integrar en tu SaaS pues una interfaz como esta que ves aquí, ¿vale? Que utiliza pues la propia librería de Devic UI como veis aquí abajo. Otros ejemplos, pues por ejemplo es Santropy. Santropy es un software para realizar estudios de autoconsumo solar y también tiene integrado, como veis aquí, el copiloto de Devic UI para ayudar a sus usuarios a hacer diferentes comandos. Devic UI es muy personalizable, donde podemos configurar pues las diferentes herramientas que tiene disponible el asistente y cómo se visualizan, además de diferentes comportamientos. Pero bien, hoy estamos en este vídeo para analizar cómo las grandes empresas de software están utilizando la inteligencia artificial para ayudar a sus usuarios a usar más y mejor su plataforma. En este caso lo hacen a través de copilotos. Y para analizarlo vamos a introducir un concepto que hemos creado en Devic, que es el Copilot Framework. ¿Vale? Es un framework para pues, analizar cuáles son las características que debe tener un copiloto para ser exitoso. Sobre todo para cumplir con las expectativas que tiene el usuario cuando lo utiliza. Pensemos que todos nuestros usuarios están súper acostumbrados a utilizar ChatGPT, Claude, algunos más avanzados incluso Claude Code, que les da un montón de funcionalidad, ¿no? Y de capacidad dentro de su propio escritorio, y cuando se encuentran con un copiloto en una aplicación de software existente, tienen un montón de expectativas de lo que creen que ese copiloto les debería permitir hacer. Y esa es nuestra competencia. Cuando integramos copilotos dentro de nuestro SaaS, nuestra competencia es qué es lo que espera el usuario poder hacer con nuestro copiloto versus lo que somos capaces de permitirle hacer. Entonces, este framework nosotros lo hemos dividido en 4 categorías principales, 4 capacidades que tiene que tener el copiloto para ser exitoso. Lo primero es awareness, contexto, ¿vale? Son 4, sería awareness, agency, navigation y reactivity. Awareness, el contexto, define a qué información contextual dentro de la sesión en la que se encuentra el usuario puede acceder el copiloto. Por ejemplo, si estamos en HubSpot, estamos navegando en la sección de deals, ¿qué deals tengo en la pantalla? ¿Qué deals estoy viendo? Estoy analizando. Eso es muy importante para que el copiloto, si le hacemos una pregunta, vaya directo a la entidad que más nos interesa. Por ejemplo, en Devic, si utilizamos el copiloto y estamos trabajando con un agente, el copiloto tiene la awareness de que estamos trabajando con un agente concreto. Sabe cuál es y sabe qué información tiene o qué configuración tiene ese agente. Aquí hay una metáfora muy sencilla de entender de un copiloto que no tiene el awareness correcto, ¿no? Imagínate que pues, un copiloto de rally que no puede ver la luna delantera, no puede ver la carretera. Ese copiloto pues, puede ver las instrucciones y el manual del coche, puede ver la velocidad que llevas, puede ver la palanca de cambios, incluso puede bajar las ventanillas o pulsar diferentes botones, pero no sabe por dónde vas. Le va a costar ayudarte a pesar de tener muchas capacidades. Por eso el awareness es tan importante. El segundo punto es el agency, la capacidad. Es decir, qué cosas puede hacer el copiloto dentro de tu sesión, de tu workspace o de tu entorno, de tu cuenta. Pues pueden ser acciones simplemente de edición o pueden ser acciones de eliminación. Pueden tener solo la capacidad de ver lo que tienes, seleccionar, ¿no? O visualizar datos pero no modificarlas.
Y luego esta capacidad puede ser supervisada o no supervisada. Puedes implementar un copiloto de manera que toda acción, aunque sea no destructiva, requiera una autorización expresa por parte del usuario, o puedes hacer que sea un copiloto muy capaz con los riesgos que puede conllevar y que pueda hacer cosas sin necesidad de autorización. Veremos cómo estos diferentes copilotos que vamos a analizar pues implementan diferentes mecanismos. El tercer punto es la navegación. Esto no es muy común y lo vamos a ver que no es común en los copilotos que analizamos, que es la capacidad para permitir al copiloto navegar, hacer al usuario navegar por la aplicación. Esto es muy importante porque, sobre todo, a día de hoy, como hemos hablado antes, el usuario tiene mucha expectativa de lo que puede hacer ya con un copiloto de este estilo. Entonces, si tú estás, pues en el caso de Debic, ¿no? Estás diseñando un agente y para ese agente hay que crear un nuevo MCP. Por supuesto, el copiloto podría hacer el MCP, crearlo y luego vincularlo, pero tú vas a querer tener visibilidad de lo que está ocurriendo. Entonces, el copiloto tiene que ser capaz de llevarte a la sección de MCPs, visualizar la interfaz donde se ven los detalles de ese MCP, cómo se van creando las herramientas, cómo se va probando, etcétera, y luego llevarte de nuevo al agente con el que lo va a vincular. Esa experiencia, ese feedback, es el que también nos da como usuarios la confianza de que están ocurriendo las cosas bien. Y esto es muy importante. Y el último punto es la reactividad o el feedback. Es decir, la capacidad que pueda tener el copiloto para saber o ser notificado de cambios o eventos que ha habido en la interfaz o en la sesión en el contexto de una conversación. Por ejemplo, estamos en Hashpot, ¿no? Y estamos analizando un contacto o un deal. Entonces le preguntamos al copiloto, oye, ¿qué notas tiene este deal? ¿Cuáles han sido las últimas interacciones? Y de repente yo cambio un valor del contacto. Si continúo la conversación, la capacidad que pueda tener el copiloto para haber sido notificado de ese cambio sin necesidad de consultar de nuevo los datos del contacto es muy importante para la fluidez de la conversación. Bien, pues este es lo que para nosotros entendemos como nuestro Copilot Framework. Estas son como unas buenas prácticas o criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear nuestros propios copilotos dentro de nuestro SaaS. Y ahora vamos a analizar diferentes ejemplos de cómo otras empresas de software han implementado copilotos dentro de sus productos. El primer ejemplo que vamos a analizar en este caso es Supabase. Supabase, si no lo conoces, es una plataforma que facilita la creación en la nube de bases de datos. Por detrás es una tecnología una base de datos que se llama Postgres, y lo que hacen es que le ponen una capa de gestión y la alojan en la nube y te dan un SDK y una API para poder interactuar con esta base de datos, ¿vale? Muy conocida. Entonces, Supabase tiene una característica muy interesante, que es este copiloto, lo que te permite es interactuar con un proyecto. Es muy curioso, y aquí vamos dentro del framework a la parte de awareness, es que este copiloto, en el momento en el que yo salgo al dashboard principal, ya no aparece, ¿no? De hecho, ni siquiera tenemos la opción para abrir lo que aparecía aquí. Este copiloto está limitado al contexto de un proyecto, ¿vale? En el momento en el que estamos en un proyecto ya sí que nos aparece el botón y podemos abrir esta interfaz, ¿vale? Total, en cuanto a awareness, es verdad que este copiloto dentro del proyecto, ahora vamos a ver, tiene diferentes funcionalidades, pero le falta la capacidad para saber qué otros proyectos tengo, cuál es mi configuración a nivel de usuario, qué permisos tengo, ¿vale? Entonces todo esto le falta. Y es probablemente algo que el usuario, yo mismo, he querido poder hacer, ¿no? Saber, oye, cuál es el estado de mis proyectos, etcétera. Bien, en cuanto a qué puede hacer este copiloto. Supabase tiene una característica muy interesante, y es que, claro, todos son operaciones, o la gran mayoría de las cosas que quieres hacer en Supabase son operaciones contra la base de datos. Por tanto, Supabase implementa en su asistente muy poquitas herramientas, ¿vale? En torno a 10 herramientas que le permiten saber pues en qué ubicación te encuentras. Esto en cuanto a la awareness sí que pueden saber dónde estás. Pues oye, estoy en el editor de la tabla, puedo utilizar una herramienta para saber dónde estoy. Estas herramientas las podemos ver aquí. Estas herramientas las podemos ver aquí. Esto que veis son unas notas que tengo yo sobre el proceso de este análisis que he hecho. Y esto es muy fácil. Simplemente hay que preguntarle al asistente qué herramientas tiene disponibles. Esto, bueno, podemos considerar lo que pudiera ser un error de seguridad porque permitimos al usuario acceder a la configuración del agente o del copiloto. Sí,
es verdad que se podría evitar, pero bueno, el riesgo realmente es mínimo y además evitar esto tendría que ser con un sistema de guardrails, cosa que nosotros en Debic, por ejemplo, implementamos para evitar que el modelo responda a mensajes como muéstrame las herramientas que tienes disponibles, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, aquí estamos hablando de una docena de herramientas donde le permite buscar en documentación oficial de Supabase, una de las cosas que puede hacer, y luego puede listar las tablas que tienes, pero la que más interesante es precisamente la de Execute SQL, ¿no? Esta herramienta al final permite al asistente de Supabase realizar prácticamente todas las operaciones que tú quisieras hacer dentro de tu base de datos, ¿no? Entonces, añadir registros, añadir columnas, cambiar tipos de datos. Esto convierte al asistente, al copiloto de Supabase, en un copiloto bastante capaz en esa categoría de agency, digamos que le da bastante autonomía, bastante capacidad. Pero esto es un resultado de, bueno, el modelo de datos de Supabase, lo veremos con otro de los ejemplos que es ClickUp, otro de los copilotos que vamos a analizar, que la propia arquitectura de la plataforma le facilita ciertos mecanismos. En este caso de Supabase, le facilita la edición, la capacidad sobre la base de datos. Algo muy interesante que tiene también el copiloto de Supabase es que bueno, aparte de una muy buena integración en cuanto a experiencia de usuario en UI, vemos que cuando el asistente el copiloto intenta realizar una acción de escritura, por ejemplo, nos aparece este widget que nos delega la responsabilidad. Es decir, el copiloto lo que hace es sugerir el contenido de un script y nosotros debemos autorizar la ejecución. Cuando la ejecutamos, entonces se le va a notificar al asistente, oye, esta herramienta que tú has llamado, que es la de sugerir script, ¿no? Que es la de execute, la que hemos visto, execute SQL, pues el usuario ya la ha ejecutado y ha dado estos resultados, ¿vale? Entonces, en este caso, muy buena combinación porque le da al copiloto la capacidad de interactuar, pero realmente no interactúa con la base de datos, sino que es el usuario el que tiene que revisar, ¿no? Y un poco se liberan de la responsabilidad de lo que pudiera llegar a ocurrir porque has sido tú como usuario el que ha autorizado esa transacción. Bien, si volvemos al framework, hemos hablado del awareness, la capacidad que tiene el copiloto para saber dónde estamos, que aquí está limitada al proyecto, ¿vale? Algo importante es que dentro de las herramientas, el copiloto, y esto es muy común en todos los que vamos a ver, el copiloto no tiene una forma de saber dónde se encuentra. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en la tabla de Daycare Organizations, y de repente estoy hablando con él y le pregunto, oye, ¿cuál es la estructura de datos? O por qué este campo no tiene valor, o lo que sea, y me voy a otra tabla, no sabe que estoy aquí y no tiene una herramienta para saber que he cambiado de ubicación. Entonces, si yo ahora de repente le pregunto sobre otra cosa que no tiene nada que ver, el copiloto, el modelo por detrás, va a ser capaz de interpretar, oye, me está hablando de otra cosa totalmente diferente, pero no tiene un mecanismo para decir, voy a ver si el usuario se ha ido a otra tabla, a lo mejor me está hablando de otra tabla que es la que está viendo ahora. Y esto es algo que es muy común en los copilotos que vamos a ver, ¿no? La falta de tener un awareness continuo de dónde se encuentra el usuario. En cuanto a la navegación y control de UI, como hemos hablado antes, esto no ocurre en la mayoría de copilotos. No hay una forma en la que el copiloto pueda modificar dónde se encuentra el usuario, ¿vale? Y por último, en cuanto a feedback, de nuevo, el feedback en este caso es cuando llaman a un script, ¿vale? Y entonces nosotros lo aprobamos. Esto a nivel de workflow técnicamente, cómo está diseñado esto, las peticiones y cómo fluye la información, es muy interesante, pero en este caso no tienen la capacidad de recibir feedback de, por ejemplo, si estamos hablando de una tabla, yo he añadido un nuevo registro, proactivamente no se le manda ninguna información del nuevo registro, ¿vale? Esto puede ser útil, por ejemplo, en errores, ¿no? Digamos que convertiríamos al copiloto en algo un poco más reactivo de lo que es ahora, ¿no? Que es, oye, me escribes, yo te contesto y puedo hacer cosas. Pero no soy, perdón, más reactivo, no, más proactivo. Entonces, por ejemplo, si me salta un error o una query me da error, oye, si el copiloto automáticamente percibe ese error, se despliega y me dice, oye, te ha generado este error porque te has equivocado con esta cláusula de SQL, pues eso aporta mucho valor, ¿no? Y lo convierte en algo proactivo. El siguiente copiloto que vamos a analizar es el copiloto de Mintlify. Mintlify es un software en la nube para publicar tu propia documentación de tu plataforma directamente desde archivos de Markdown conectado con GitHub. La verdad que es un producto muy interesante. Y en este caso el asistente es parte de su producto. Es decir, es una feature de su producto. No es algo que ellos incluyen para facilitar a sus usuarios o aumentar el uso o facilitar ese uso, sino que esto es un producto para ellos.
En este caso, el asistente es muy interesante porque, como está pensado para explorar la documentación, en teoría es muy sencillo. Y volviendo a las categorías de nuestro framework, realmente en cuanto a agency, en cuanto a capacidad, solo a priori debería tener la capacidad para poder acceder a la documentación de donde se encuentra, ¿no? Nosotros, por ejemplo, esto no lo tenemos activado en Debic, pero si vamos a docs.debic.ai, vamos a ver la página de Mintlify. Si nosotros tuviéramos el asistente activado, lo que tendría que poder ver el asistente son los archivos de documentación de Debic para poder responder a las preguntas. ¿Vale? No necesita poder escribir, ni actualizar, ni ningún tipo de otra operación. En este caso, el asistente de Mintlify, a diferencia de otros, claro, como aquí no estamos autenticados, no tenemos historial de sesiones, en el de Supabase que hemos visto, sí que tenemos un historial de los chats, entonces podemos ir a las diferentes conversaciones. Esto es algo que, por ejemplo, en DBQI puedes hacer de forma totalmente nativa. Pero en Mintlify esto es un asistente público, por tanto no guarda datos de sesión, aunque podría guardar la sesión en local storage o en cookies. En este caso no los guarda, por eso yo no puedo acceder a las conversaciones anteriores. Entonces, este asistente, por ejemplo, vamos a preguntarle, ¿cómo creo o añado un dominio personalizado a mi web? A mi docu, ¿no? A mi documentación. Aquí Mintlify ha implementado un mecanismo que se beneficia de pues, una capacidad que estamos viendo que tienen los modelos, que es acceder y explorar una documentación basada en un sistema de ficheros de forma pues, programática, ¿no? A través de comandos de terminal van explorando la documentación y van encontrando el resultado. Entonces, aquí lo que vemos es que realmente lo que ocurre, si nos fijamos, es que el propio asistente de Mintlify, y aquí lo expone Mintlify en la interfaz, ha hecho un comando de head, ¿no? Para ver las primeras 80 líneas de este documento. ¿Cómo funciona? Pues ellos básicamente utilizan una combinación de búsqueda semántica con búsqueda programática, donde esta primera respuesta, esta primera tool le da pues los documentos donde potencialmente, por una similitud semántica, puede estar la respuesta a mi pregunta, y después cuando identifica el documento es cuando utiliza la búsqueda programática sobre el Markdown. Entonces, muy inteligente, muy eficiente, normalmente da unos muy buenos resultados, ¿vale? Esto es algo que nosotros en Debic también soportamos a través de la combinación de herramientas de búsqueda semántica en documentación y gestión de sandbox de entornos de terminal para que los agentes puedan, los copilotos también, puedan interactuar con estos entornos. Bien, muy interesante el caso de Mintlify. Un caso de uso relativamente sencillo por su, bueno, pues por su propio producto, por cómo es y qué es lo que utiliza. Entonces, en cuanto a agency, pues la capacidad de buscar ficheros combinando esta búsqueda semántica con búsqueda programática. Lo interesante a mí me parece es la parte de awareness de contexto, ¿no? Y es que Mintlify lo que hace, y vamos a preguntárselo directamente, le vamos a decir, ¿en qué página de la documentación estoy? Lo que hace es que inyecta en el system prompt, después de cada mensaje, la URL en la que se encuentra el usuario. ¿Ves? Aquí vemos que estamos en docs, que es la ruta principal para el asistente. El asistente vive en /docs, es como su ruta base. Sin embargo, no tiene un registro de por dónde he pasado. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero voy a ir a Pages, le voy a decir, aquí ahora, ¿vale? Le voy a decir, bueno, aquí se nos ha reseteado la sesión, un fastidio porque se nos ha perdido la sesión, pero bueno, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a decirle, ¿en qué página de la documentación estoy? Entonces aquí lo que va a ver es que estamos en Organize Pages, efectivamente. Sin embargo, si nosotros ahora nos vamos a React, por ejemplo, ¿y en cuál estoy ahora? Vamos a ver que, de nuevo, sabe que estoy en Customize React. Sin embargo, lo que está ocurriendo aquí no es que esté utilizando una herramienta para saber dónde estoy o el mensaje de usuario lleve también el path desde el que estoy escribiendo, sino que mi interfaz está inyectando la URL de donde me encuentro en el system prompt. Y esto lo que hace es que el system prompt se reemplaza. Entonces lo que hace es que no tiene un contexto de por qué páginas he pasado más que
el historial de la conversación. Eso puede ser relevante o no en algunos casos, pero bueno, sí, sin duda es una implementación curiosa. Por último, en cuanto al copiloto de Mintlify, yo creo que aquí ellos se beneficiarían mucho de la capacidad de llevar al usuario a las diferentes secciones, y no solo a las diferentes secciones de su documentación, sino a diferentes componentes y resaltar componentes específicos. Puede no hacerlo de forma invasiva. En el ejemplo que hemos visto antes, para añadir un custom domain, pues a lo mejor si el asistente me pregunta, ¿quieres que te lleve a la sección específica donde se gestiona los custom domain? Yo le puedo decir sí, y además en custom domain puede venir aquí y puede hacerme scroll y hacer highlight de esta sección, ¿no? Con un pequeño cuadrito verde. Esto me facilitaría a mí la navegación por la documentación. Ellos sí que es verdad que, como hemos visto antes, nos saca un listado de documentos. Yo podría pulsar e ir a la página, pero bueno, ahí está. Mintrify está perdiendo una pequeña oportunidad para facilitar y mejorar la satisfacción del usuario. Por último, de nuevo, en cuanto a feedback o reactivity, sin muchos cambios aquí, pues lo que hemos visto, ¿no? Pues el copiloto puede o sabe cada vez que le escribimos desde dónde le estamos escribiendo, pero tampoco tiene un registro de las últimas páginas que yo he visitado. Esto es muy, muy útil, ¿no? Oye, si yo vengo aquí y estoy aquí en React y veo la documentación, y hago scroll, incluso resalto algún campo y de repente me voy a temas, a lo mejor es que estoy intentando encontrar la forma de configurar un tema en React. Si el copiloto tuviera la capacidad para ver qué páginas he visitado, si he hecho scroll, con qué he interactuado, va a poder sacar conclusiones de qué es lo que estoy buscando. Entonces ahí hay una muy buena oportunidad para mejorar ese copiloto. A continuación vamos a analizar el copiloto de ClickUp. ClickUp es una plataforma de productividad que nos permite organizar pues, espacios de trabajo, tareas, chats con nuestro equipo, etc. La verdad que un caso de uso pues, muy potente de IA, porque las empresas montan prácticamente su sistema operativo dentro de ClickUp. Implementar IA. Nosotros vamos a ver el Copilot, pero tienen también diferentes agentes, tienen diferentes usos de la IA que son muy interesantes. En el caso de ClickUp, la verdad que una muy buena implementación, para mí de las mejores que vamos a analizar en este vídeo. Y empezaremos como siempre, por la parte de awareness, ¿no? El asistente de ClickUp sí que tiene una serie de herramientas que le permiten saber dónde estamos. Sin embargo, el contexto al que le permitimos acceder nos lo delega a nosotros ClickUp, porque nos da esta opción en la que nosotros le decimos a qué espacios va a tener acceso o en el contexto de qué espacio estamos trabajando, independientemente de dónde nos encontremos. Si nosotros, por ejemplo, estamos en Home y estamos en este espacio, vemos que si nosotros habilitamos el copiloto, ¿vale? Que en este caso nos saca, vamos a ver si lo podemos abrir, digamos, inline. Vamos a ir aquí y vamos a pulsar aquí Ask AI. Efectivamente, aquí se nos abre a la derecha. Vamos a decirle en qué espacio estoy y qué tareas tengo. A nivel de experiencia de usuario, la verdad que muy bien. Quizá un poco sobrecargada, ahora lo vamos a ver, porque tiene la capacidad de referenciar en el resultado elementos que luego son interactivos, ¿no? Pues si nos referencia una tarea, por detrás el modelo va a generar, como veis aquí, unos metadatos, pues será probablemente un JSON, donde el front es capaz de interpretar que podemos interactuar con eso, ¿no? Y mostrarnos este pequeño widget. Esto es algo que en The Big UI también podemos hacer, así como con las respuestas de las tools podemos renderizar widgets específicos. En el copiloto de ClickUp también vemos algo que no hemos visto en los dos ejemplos anteriores, que es la capacidad de habilitar la búsqueda web. Es curioso, pero tiene todo el sentido. Este copiloto no está pensado solo para ayudarte o resolverte dudas dentro de cómo funciona ClickUp, sino que está pensado para ser muy útil o ser útil en tus procesos. Entonces, imaginemos que estamos en un espacio en el que estamos haciendo market research o lead enrichment. Claro, tener la capacidad para que nuestro copiloto vaya a internet a rellenar datos sobre una empresa, pues, o a buscar información sobre una noticia, tiene mucho sentido el uso de la búsqueda web, ¿no? Esto es algo que no hemos visto en los demás copilotos y no veremos en el siguiente.
Así que en este caso muy interesante. En cuanto a las herramientas, en ClickUp concretamente tenemos bastantes herramientas, aquí vemos algunas de ellas, o la gran mayoría, y ClickUp también su propia arquitectura facilita que la gente, el copiloto, pueda interactuar con los datos, ¿no? Porque ClickUp tiene una arquitectura como muy modular, donde todos los registros son módulos, prácticamente todo en ClickUp son tareas, ¿vale? Por tanto, dándole la capacidad para cargar un activo, lo que llaman un activo, ya sea una tarea, un documento, un workspace, lo que sea, prácticamente le damos la capacidad para hacer de todo. Sin embargo, aquí estamos viendo que hay una gran cantidad de tareas. Aquí estamos hablando de unas 20, herramientas, unas 20 herramientas diferentes. Esto es uno de los principales handicaps que nos encontramos a la hora de crear copilotos que realmente sean útiles, ¿no? Y que sean proactivos. Y es que para permitirles tener ese agency, ¿no? Como hemos visto aquí, y que puedan hacer muchas cosas, y dentro de esas muchas cosas, las cosas que espera el usuario, requieren tener muchas herramientas. Y a veces es difícil segmentar dónde tienen que tener estas herramientas. En el caso de ClickUp, oye, si yo estoy en una vista de lista, pues lo lógico es que tenga las herramientas para listar las tareas. Pero si estoy en un calendario, a lo mejor tengo que crear una tarea con una fecha concreta o tengo que revisar la duración de una tarea. Todo esto son herramientas adicionales que se van sumando y que acaban saturando la ventana de contexto del asistente, del copiloto. Por eso, nosotros en Debic sí que estamos viendo cómo el paradigma de utilizar una CLI con un copiloto que tiene acceso a un sandbox acaba generando muchísimo más rendimiento y muchísimo más agency en una aplicación global donde esperamos que el copiloto pueda, junto con el usuario, ir de un lado a otro dentro del contexto del mismo proceso, ¿no? O del mismo workflow. Pero bueno, eso lo veremos en otro vídeo donde hablaremos de las diferencias entre MCP, CLI y cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Volviendo al tema de ClickUp, una de las cosas que también son muy interesantes es que ellos aquí, vamos a ver esto, bueno, aparte de eso, este enriquecimiento que habíamos visto de la UI, es que la arquitectura de ClickUp es desde un principio tiempo real, porque ellos están muy centrados en la colaboración entre usuarios. Entonces, si nosotros estamos colaborando dentro de un espacio de trabajo, dentro de pues un listado de tareas o dentro de un calendario, lo que queremos es saber en todo momento los cambios, ¿no? Incluso ver qué están haciendo nuestros compañeros. Entonces, eso facilita mucho que cuando utilizamos el copiloto de ClickUp y el copiloto crea una tarea, nosotros prácticamente en tiempo real la somos capaces de verla. Entonces, realmente esta reactividad o esta navegación no cobra tanta importancia cuando todo lo que hace el copiloto instantáneamente lo replicamos en tiempo real. Esto, de nuevo, es una casualidad, entre comillas, porque la arquitectura de ClickUp se diseñó así antes de que los agentes existieran, pero acaba generando una muy buena experiencia de usuario, porque también nosotros ahora mismo estamos en un momento en el que queremos generar un efecto wow, ¿no? Entonces, tener esa interfaz que automáticamente se rellena sola a medida que el copiloto va trabajando, te genera una satisfacción, ¿no? Ese chute de dopamina de mi trabajo se está haciendo solo, que engancha mucho, ¿no? Y genera mucha satisfacción. Y esto ClickUp, por su arquitectura previa a todo este paradigma de la IA y de agentes, pues ya tenía implementado. Y eso es un muy buen punto positivo para ClickUp. Por último, vamos a ver el caso de Hashpot. Personalmente es el que más me ha gustado de todos. Creo que está muy bien pensado. Por otro lado, creo que les debe estar costando mucho dinero en inferencia, porque usan modelos que parecen bastante avanzados, aunque no sabemos exactamente el modelo. Así como, por ejemplo, en el de Supabase, esto lo podemos ver aquí, podemos elegir entre los diferentes modelos, donde hay uno que es el más grande, ¿no? Y más caro, que está protegido por una licencia. Y aquí nos recomienda el Nano. Sí que sabemos qué modelo están utilizando. En los otros copilotos no lo sabemos. Pero probablemente en el de Hashpot estén utilizando un modelo bastante grande. Entonces, ¿por qué me ha gustado tanto el copiloto de Hashpot? El copiloto de Hashpot es muy intensivo en tokens, ¿vale? Esto que veis aquí es una conversación donde yo le he ido preguntando pues qué información tiene, qué contexto tiene, etcétera. Pero empecemos de nuevo por los puntos de nuestro framework. En cuanto a awareness, el contexto, ¿vale? El copiloto de Hashpot, cuando hacemos una primera petición, obtiene en el system prompt dónde nos encontramos, ¿vale? El path en el que nos encontramos y unos metadatos sobre
el elemento, el módulo que estamos visualizando. Si estamos visualizando deals, estamos visualizando contactos, va a tener unos primeros datos de qué es lo que tiene ese módulo. Pero además tiene una serie de información, que es esta que vemos aquí, sobre lo que se ve en la web. Es lo que llaman un snapshot. No es un snapshot screenshot, es decir, no es una imagen de lo que ve el usuario. Es unos metadatos en texto de qué hay en la pantalla, ¿no? Esto le permite hacer referencias a cosas que teóricamente el usuario está viendo. El hándicap de esto es que es muy intensivo en tokens, o sea, estamos metiendo muchísimo contexto en texto, evidentemente menos del que le meteríamos si le introdujéramos una imagen, porque las imágenes son bastante más tokens que el texto, pero estamos metiendo mucha información que probablemente el copiloto no va a utilizar nunca, ¿vale? Entonces, eso es muy interesante porque le da awareness, pero hay que tener cuidado y saber gestionar todo esto. En cuanto a awareness, un punto negativo es que, si yo navego, no tiene ninguna herramienta para saber dónde me encuentro. No tiene una herramienta para hacer como oye, check, ¿dónde está este usuario ahora? Que me está hablando de otra cosa diferente, ¿no? Y de nuevo, como habéis visto, esto es algo común a los copilotos que hemos visto en este vídeo. En cuanto a agency, ¿qué es lo que puede hacer el copiloto? La verdad que bastantes cosas. De nuevo, por la arquitectura de Hashpot, donde todos son módulos y están muy normalizados, tener unas pocas herramientas le permite hacer muchas cosas. De hecho, si vamos a ver las herramientas que tiene, vemos que aquí, vamos a ver aquí, veis que tiene Create Update, tiene read para obtener la información de un módulo, puede hacer consultas de datos, obtener resúmenes más detallados sobre un módulo, pero fijaos que con una única herramienta es capaz de acceder a muchos tipos de información. No tiene una herramienta para acceder a deals, otra herramienta para contactos, otra para tickets, ¿vale? Lo que le haría tener muchísimo contexto de herramientas y probablemente funcionar bastante peor. Esto es una pseudo CLI, ¿vale? Al final las CLIs, como comentaba antes, dan la capacidad de, con un único comando, una única herramienta, que es la herramienta de ejecutar comando de terminal, le damos mucha capacidad al modelo, ¿no? al copiloto. En este caso es una pseudo CLI porque pocas herramientas son muy versátiles y le permiten hacer muchas cosas. Esto tiene una contraparte y es que el modelo tiene que ser inteligente, suficientemente inteligente, es decir, suficientemente caro como para saber discriminar cómo utilizar bien las herramientas, y probablemente en algún momento requiera de fine tuning para poder hacer esto bien con un porcentaje de precisión muy alto, ¿no? Y llegar a ese 99,99% de precisión. En definitiva, el copiloto de Hashpot con capacidad para hacer muchísimas cosas, escribir, pero curiosamente no tiene la capacidad para eliminar. Directamente nos lo dice, no tengo herramientas para eliminar registros. Nos lo decía por aquí, create, delete, no dispone de herramientas de delete de CRM, ¿no? Esto es simplemente una curiosidad, tiene sentido porque todavía, como veis aquí, ¿no? El contenido generado por inteligencia artificial puede ser no preciso, puede tener errores, pero es curioso que directamente ni siquiera le den las capacidades, a pesar de que yo le diga, oye, quiero que borres este contacto. Pues no puede hacerlo. Finalmente, por comentar, en cuanto a navegación, como el resto de copilotos no tiene la capacidad para navegar, creo que en Hashpot tendría mucho sentido. Estoy en un deal, quiero ir a los tickets, oye, llévame a la sección de los tickets, resáltame un ticket, ábreme un modal, ¿no? Una ventana emergente con el contenido del ticket. Esto no puede hacerlo. Y por último, reactividad feedback. Aquí tampoco. Y también tendría mucho sentido. Yo he estado haciendo una prueba precisamente con este contacto, donde yo cambio el número de teléfono y en el contexto de la conversación el modelo no sabe que yo he hecho cambios en el contacto. Y esto podría provocar incluso que sobreescribiera datos, ¿no? Si yo ahora le digo, y actualiza con estos datos, se me cuela un teléfono, lo podría sobreescribir. Bueno, oye, pues tiene sentido que lo sobreescriba, pero también podemos darle los mecanismos para saber que en el contexto de la conversación el usuario ha hecho un cambio en un módulo que hemos estado trabajando juntos, ¿vale? En cuanto a Hashpot, dos cosas que me gustan mucho son, por un lado, la interfaz. A nivel de interfaz, pues oye, podemos ver los chats en una ventana específica donde podemos editar el nombre y tal. Esto parece, oye, una tontería, pero estamos acostumbrados a todo esto.
Lo que no me gusta es que no está integrado, y esto parece ser un estándar, pero Hashpot no lo está haciendo así, dentro del resto del contenido. Si os fijáis, tanto el de ClickUp nos permite cambiar el tamaño y está integrado con el contenido. Vemos el contenido a la izquierda. El de Mintlify, vemos el contenido a la izquierda. En este caso también podemos redimensionar, pero no está por encima. El de Supabase, lo mismo. ¿Por qué es esto? Porque queremos que nuestro usuario cotrabaje con el copiloto. Entonces, para ello tiene que poder ver todo lo que vería sin el copiloto. Esto es muy importante. Y sin embargo, Hashpot nos lo pone por encima, aunque es verdad que podemos hacer como este scroll, pero no es una experiencia súper nativa. Parece que estamos saliendo de lo que estábamos haciendo para poder recurrir al copiloto y esto pues rompe esa experiencia de usuario. Entonces, eso creo que es un punto a mejorar. En cuanto a cosas interesantes finalmente de Hashpot, que son cosas que me han gustado, oye, podemos guardar prompts, podemos mencionar, esto también ocurre en el de ClickUp, en cierto modo, pero podemos mencionar elementos y esto le va a mandar al modelo. De hecho, esto en una prueba que he hecho antes, vamos a verlo. Vamos a ver que lo que vemos aquí, no, este no es, vamos a ir al anterior. ¿Vale? Lo que vemos aquí es que nosotros le mandamos, ponemos la referencia, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Ponemos la referencia, nosotros vemos esto, enviamos el mensaje. Cuando enviamos el mensaje como mensaje de usuario vemos esto, pero por detrás lo que se le está enviando al modelo y lo que él ve es algo así, ¿no? Nombre mencionado sería lo que nosotros vemos, el front se encarga de renderizar solo esto. Y el tipo de elemento, esto es contacto, ¿vale? Pues ellos tienen como una nomenclatura 01 contacto, 02 lead, 03 deal y luego el ID, que le permite luego hacer esa búsqueda utilizando las herramientas que ya hemos visto, ¿no? Entonces esto es una interacción muy inteligente para facilitar al usuario hacer referencia con un proceso que ya conocemos, que es la arroba, ¿no? Y luego esto es algo que no he visto en otros copilotos, ni siquiera en el copiloto de ClickUp. Aquí tenemos la posibilidad de vincular elementos dentro de ClickUp y podemos mencionar y añadir archivos. Tenemos la herramienta de búsqueda web, pero no podemos integrar herramientas. Esto creo que es algo que va a ser una norma y que montarlo no es tan fácil, ¿no? Oye, yo quiero que mi usuario integre Google Drive para que mi copiloto utilice el Google Drive de mi usuario. Hay unos intercambios de información, de autenticaciones, con flujos de OAuth, tokens de acceso, que no son nada evidentes de construir. Nosotros en Debic, por supuesto, estamos trabajando en esta parte porque un poco el objetivo es ayudar a los SaaS a crear sus propios copilotos. Y esto me parece muy interesante que lo haga Hashpot y, por supuesto, tiene todo el sentido. Por último, en cuanto a Hashpot, algo que no parece tan evidente en todos los copilotos, tiene una interfaz nativa, ¿no? Es decir, si nosotros lo expandimos, hemos salido de la interfaz en la que estábamos, ya no vemos nada del Hashpot tradicional y estamos solo en una interfaz, pues, como ChatGPT, donde tenemos los chats y tenemos gran prioridad del contenido del chat, ¿no? Con estas visualizaciones enriquecidas que nos ofrece Hashpot, que incluso pueden mostrar visualizaciones y gráficas, ¿no? Entonces ahí, muy bien por Hashpot, y que van un poco hacia esa interfaz nativa de IA. Estoy seguro que tienen unos mecanismos que les permiten monitorizar cuánto uso se hace en este tipo de interfaz para saber si el usuario realmente lo está usando como su interfaz primaria, ¿no? Y eso tiene muchas implicaciones. Bien, pues para terminar, simplemente esta infografía donde mostramos un poquito cuál es la conclusión de este análisis que hemos hecho, donde hemos aprendido un montón. Un poco cosas que vemos aquí, pues oye, en el caso de Supabase, mucha versatilidad por el modelo de datos y cómo puede utilizar herramientas de consulta SQL para hacer muchas cosas, pero ese pero de limitar el scope solo a un proyecto, no a toda la plataforma de Supabase. Sin capacidad de navegación es algo que vemos que no todos, que prácticamente ninguno tiene, o ninguno tiene, mejor dicho. Y en cuanto a Supabase, pues tiene una interfaz de usuario muy buena y esa previsualización de ejecuciones les libera de la responsabilidad de acciones que el modelo pudiera hacer o el copiloto pudiera hacer que no nos gustaran como usuario. En cuanto a Mintlify, creo que algo muy interesante, pues ese uso eficiente en tokens que hacen a través de la combinación de búsqueda semántica con búsqueda programática, que es muy buena para su caso de uso. En cuanto al de ClickUp, para mí lo principal es que ese tiempo real que tienen ya nativamente con sus datos les posiciona muy bien
en unos copilotos con mucho agency, ¿no? Con mucha capacidad y con muy buena experiencia de usuario. Y luego también me ha gustado mucho la interfaz. Si vemos ejemplos de la interfaz de ClickUp enriquecida, vemos que esto pues es muy natural para el usuario y tiene mucho sentido cuando te responde con algo así con lo que puedes interactuar y referenciar. Y por último en Hashpot, bueno, todo lo que hemos dicho, para mí una de las mejores implementaciones. Quizás se podría mejorar esa pantalla, ¿no? Ese overlay del copiloto sobre la interfaz tradicional. Pero lo que estoy seguro es que a Hashpot le está costando muchísimo dinero cada conversación porque la cantidad de contexto que tiene el propio copiloto es brutal, ¿no? Y hay mecanismos para mejorar eso. Bueno, espero que haya sido interesante este vídeo donde hemos hecho un análisis muy detallado de algunos ejemplos de copilotos. En Devic lo que queremos es ayudar a empresas de SaaS a implementar IA en sus productos, funcionalidades para ofrecer a sus usuarios de forma segura, de forma escalable y de forma que no tengáis que invertir una ingente cantidad de recursos ni esperar meses para llevar algo a producción. Así que si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete a nuestro canal porque vamos a subir un montón de contenido relacionado con inteligencia artificial para el mundo del SaaS. Y, oye, ponnos algún comentario si quieres saber